¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de la palabra culta. Esta noche quiero leer un pequeño fragmento y quiero ver si alguno de ustedes se da cuenta de qué obra estoy leyendo sin que yo mencione al autor ni al título. El fragmento dice así: a Julia le pareció eso una salida muy salerosa, y para celebrarla le echó los brazos al cuello. No le interesaban en absoluto los fundamentos de la doctrina del partido ni sus derivaciones sobre la vida colectiva. En cuanto Winston se ponía a hablar de los postulados del INSOC, de la mutabilidad del pasado o de la negación de toda realidad objetiva, daba muestras de aburrirse severamente sin esforzarse por entender nada, agregando que jamás se había preocupado de tales honduras. Bueno, para los que hemos leído este libro, el párrafo que acabo de leer es sumamente revelador y nos dice perfectamente a qué obra me estoy refiriendo, ya que en ese pequeño párrafo están juntos los nombres de Julia y Winston, que son los personajes principales de este libro, que además fue mundialmente conocido, ¿no? Es una obra ampliamente publicada en diversos idiomas y la historia que nos trata este libro pues es muy impresionante, y estos dos personajes se han quedado grabados en nuestra mente. Además que se menciona al INSOC, ¿no? Que es pues una institución capital en esta obra literaria. Ahí me estoy refiriendo, obviamente, muchos ya lo sabrán, a 1984, la obra escrita por Eric Arthur Blake. Usted dirá, no, no es cierto, 1984 es de George Orwell. Bueno, Eric Arthur Blake es el nombre verdadero de George Orwell. Él tomó el seudónimo de George Orwell eh, en homenaje a San George, el patrono de Inglaterra, y Orwell por un río que, bueno, le traía a él recuerdos gratos, pero él no era, digamos, natural de Inglaterra, sino que él había nacido en la India, donde hizo gran parte de su carrera y donde terminó escribiendo sus dos obras más importantes, ¿no? Rebelión en la Granja y la que yo considero, digamos, en opinión propia, su obra cumbre, que es 1984. Orwell le da un significado nuevo a su nombre, ya que en la actualidad, cuando se quiere hacer una crítica de nuestro mundo, en lo que ha devenido, del caos actual, de lo disfuncional de este mundo, se suele decir que estamos hablando de un mundo orwelliano, ¿no? Haciendo referencia a los mundos distópicos que él plantea tanto en 1984 como en su obra Rebelión en la Granja. Ahora bien, ya que estamos hablando de mundos distópicos, hay que hacer un pequeño alto para explicar el significado del término distópico, que según la RAE es perteneciente a la distopía. Y la distopía no es otra cosa que el antónimo de la utopía. Es decir, una utopía es un lugar soñado, paradisiaco, eh, placentero, perfecto, ¿no? Es utópico. Y una distopía, pues sería lo contrario, un lugar caótico, ruinoso, eh, digamos, disfuncional, todo lo, digamos, todo lo negativo que se pueda añadir en esas descripciones, ¿no? Entonces, la utopía es un lugar al que todos queremos llegar, y la distopía es un lugar al que nadie quisiera llegar. Y así es como se presenta el mundo en 1984, como una sociedad ruinosa, esclavista, totalitaria, a la que en realidad pues nadie quisiera llegar. Pero la palabra que vamos a analizar el día de hoy es la palabra Honduras, con la que termina el párrafo que acabamos de leer. La palabra de hoy es Honduras. Bueno, como sin duda alguna muchos de ustedes ya habrán logrado suponer, la palabra Honduras, según la RAE, significa
depresión, concavidad, profundidad, ya sea en tierra, en el lecho marino o en un lecho de río. Y el antónimo de Honduras vendría siendo pues prominencia o altura, ¿no? Y justamente el nombre del país, de Honduras, que es seguramente lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos esta palabra, se justifica en el uso original de esta palabra, ya que según el historiador chileno Robustiano Vera, los españoles bautizaron así a este lugar porque las costas de este lugar pues estaban llenas de importantes honduras y que incluso algunos de ellos solían exclamar sálvenos Dios de estas Honduras. Ahora bien, este es el significado básico de la palabra Honduras, pero la RAE hace bien en acotar un significado adicional a, a esta frase y pone en una cápite aparte el término meterse en Honduras, que no es necesariamente entrar de ilegal a Honduras, al país de Honduras. ¿No? La RAE nos explica que meterse en Honduras significa adentrarse en un tema sin tener el suficiente conocimiento del mismo, ¿no? Esta mala costumbre que suelen tener algunas personas de opinar con suma liberalidad, con suma libertad, con sumo desparpajo sobre temas sobre los que no están documentados. Eso es meterse en Honduras, es decir, meterse en un lugar en el que probablemente no puedan salir. Así que hay que evitar meterse en Honduras en este sentido, ¿no? Hay que opinar cuando se tiene el sustento adecuado para sostener los argumentos, para sostener las tesis, ¿no? Esto me hace recordar un poco acerca del significado de la palabra imbécil, que proviene del latín imbáculo, ¿no? Que significa sin báculo, es decir, sin apoyo, sin sustento, ¿no? Sin un bastón donde apoyarse. Entonces, eh, pues la persona con báculo es aquella persona que tiene un apoyo, mientras que una persona sin báculo o imbácule o imbécil es aquella que no tiene dónde apoyarse, es decir, no tiene un argumento sólido para apoyar lo que dice. En este caso sería una persona que se ha metido en Honduras de la que ahora es incapaz de salir. Bueno, espero que este pequeño video les haya servido y les haya gustado y lo puedan usar en el futuro. No olviden, lo más importante, la lección de hoy, no nos metamos en Honduras. Hasta la próxima.